se meta, ¿no dijo que había tiburones? No se preocupen, son todos amigos míos, Creo que tienen pánico conmigo. Miren cómo los miro, miren cómo los miro. ¿Dónde van a pasar? ¿Qué problema hay? Producto bruto. Un tiburón que se devora el cardumen de la realidad. Continuamos con este Producto Bruto del día de hoy. Como les decíamos, vamos a estar con varios temas y uno de ellos es el Foro de Cultura Digital que se dio la semana pasada en la ciudad de Buenos Aires, más precisamente en el Centro Cultural Kirchner, en el cual, hubo varios invitados, varios panelistas que hablaron sobre esto que es la cultura digital. Hubo una centralidad en lo que tiene que ver, por ejemplo, con lo que es la propiedad intelectual y cómo las nuevas tecnologías han venido a cambiar los paradigmas de la propiedad intelectual. Todo lo que tiene que ver esto con el copyleft, del Creative Commons, muchas cosas que fueron surgiendo a partir de la llegada de Internet a todos, ¿no? Claro, distintas visiones sobre el acceso y la distribución justamente de los productos culturales en vía digital. Para eso estamos acá en el piso. Pasamos a saludar al señor Gonzalo Puig. Buenas tardes, Gonzalo. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Bien, todo bien. Gracias por la invitación. No, gracias a vos por tenerte. Y estamos en comunicación con Beatriz Buceniche también. Así es. Ella es secretaria de una fundación que se llama Vía Libre. Así es. Así que, y que se dedica a todas estas cuestiones de las nuevas tecnologías para tratar de que cambien los paradigmas de la ley de propiedad intelectual, entre otras cosas. Ella fue panelista del Foro de Cultura Digital que se realizó en el año 2013. Pasamos a saludarla, también la tenemos en comunicación telefónica. Buenas tardes, Beatriz. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo les va? Muy bien. Junto acá con Gonzalo, que también fue un asistente del Foro de Cultura Digital, queríamos que un poco entre los dos nos comenten más que nada lo que se desarrolló en el Foro de Cultura Digital relacionado con la ley de propiedad intelectual, con el copyleft, con el Creative Commons, teniendo en cuenta que estuvo un integrante de Pirate Bay, también de Popcorn Time y director, secretario de SADAIC, creo que estuvo. Así que, no sé, entre los dos más o menos nos van a poder contar un poco. Bueno, muchísimas gracias primero por el espacio para conversar sobre estos temas. Yo aclaro que yo no fui panelista en esta edición, pero participé como participante, que hubo una apertura muy interesante, supongo que se habrá visto, no sé si lo habrán visto ustedes también en streaming, está registrado, está subido ya a YouTube la sesión. Hubo un espacio muy amplio para que las personas participantes pudiéramos comentar sobre lo que dijeron los panelistas. Yo creo que el tema de la propiedad intelectual es uno de los temas más álgidos en este momento cuando nos ponemos a discutir políticas públicas de cultura y en particular cultura digital, porque ahí es donde se quedan de manifiesto los principales anacronismos que hay de una regulación diseñada básicamente a partir del surgimiento de la imprenta, que se consolida y se armoniza internacionalmente a finales del siglo XIX. Hay que recordar que la regulación actual en materia de derechos autorales se basa en un tratado internacional vigente que fue firmado en 1886. Entonces estamos en presencia de una regulación, un sistema de incentivo a los autores, de reconocimiento de derechos de los autores que fue acuñado en un modelo tecnológico completamente distinto del que vivimos en este momento, que se afianza durante el siglo XX con la emergencia y la consolidación de las distintas industrias culturales, como el cine, la televisión, la radio, la industria discográfica y demás, y que a la hora de incorporar la cuestión de lo digital, deja de manifiesto una serie de anacronismos que creo yo fueron los que se pusieron sobre la mesa en ese panel, que hay que reconocer al Ministerio de Cultura ahora, y especialmente a Natalia Calcaño y a todo el grupo que está en el área de industrias culturales, la diversidad de la mesa, porque hubo mirada académica, estuvo el doctor Martín Becerra, estuvo SADAIC, que es una parte interesada, es una parte involucrada, es una parte cuestionada. Además hay que también ser valiente los que estuvimos ahí o los que vean que el SADAIC fue un poco ahí como estaba un poco solo. La jugada de visitante. La jugada de visitante. Y estaba por otro lado Peter Zunde, que es un activista, que es una persona muy relevante en este campo, justamente por su trabajo
no solo como fundador de Pirate Bay, que es lo que lo dispara a la fama y a la cárcel, ambas cosas, porque él purgó pena de prisión efectiva por haber fundado y haber mantenido el sitio de Pirate Bay, sino como una de las personas que está pensando y que está trabajando y que está analizando distintas formas de generar modelos de negocios en los cuales se pueda pagar dignamente por el trabajo creativo, el trabajo de autores, el trabajo de intérpretes, sin que eso implique restringir el acceso y aplicar medidas punitivas para el ejercicio de un derecho fundamental como es el derecho de acceso a la cultura, que es un derecho reconocido en los pactos internacionales de derechos humanos. Estamos en el momento paradojal de que la legislación argentina de 1933 establece como delito penal algo que hoy bien puede ser considerado un ejercicio de derecho a la cultura consagrado en los derechos humanos y en la Constitución argentina a partir de 1994, cuando se incorporan los tratados internacionales de derechos humanos a la Constitución. Así que estamos en un momento paradojal, en un momento muy complejo. Por eso hay que celebrar iniciativas como esta en las cuales se ponen a los distintos actores a debatir con honestidad, con apertura y con mucho interés de aprender mutuamente de las distintas problemáticas. Bien, Beatriz, tengo una pregunta para hacerte a partir de entender, digamos, a esto de la propiedad intelectual y la llegada de Internet, y con toda esta corriente que en su momento fue referente Richard Stallman, ¿cómo vino a perjudicar intereses corporativos? Digo, porque también hablamos de eso. Que las leyes sean retrógradas, digamos, que no coincidan con la cuestión de coyuntura que se vive hoy en este momento del Internet, tiene que ver con que no se modifican porque tocan intereses corporativos muy fuertes. Digo, ¿cómo viene esta filosofía del copyleft a tratar de romper un poco con ese esquema y esa hegemonía? Mira, la filosofía del copyleft y todo, bueno, los fundamentos filosóficos del software libre que tan claramente ha delineado Richard Stallman hace más de 30 años, no nacen como un movimiento contrario a los intereses corporativos per se, sino que nacen como un movimiento de defensa de los derechos de los ciudadanos frente a la cultura y frente a elementos fundamentales de la vida social como es el software. Controlar el software hoy día es fundamental. Vos pensás que el software hoy controla todos nuestros dispositivos de comunicación, todos nuestros dispositivos de almacenamiento de información, controla incluso la aplicación de regulaciones. Por ejemplo, les cuento un detalle. Nosotros ahora en Vía Libre estamos haciendo una investigación sobre la implementación en software del sistema de inscripción en las escuelas públicas de la Ciudad de Buenos Aires, donde hay un reglamento escrito, digamos en texto, que todos podemos leer, que se implementa a través de un software que deja fuera chicos de las vacantes porque no se sabe si efectivamente el software cumple o no con el reglamento que está escrito y que es la norma vigente. Hay una empresa privada que desarrolla un software que nadie ha visto y que nadie sabe qué hace. El software aparece como un mediador de muchas conductas. Entonces no se trata del objetivo de ir contra las corporaciones, porque además hay muchas corporaciones que usan software libre, por ejemplo. Se trata de empoderar al ciudadano frente a un elemento que es crucial en la vida social. Y esa es la visión con la que uno tiene que mirar esta cuestión. Se trata de reivindicar el derecho de accesura, de tener la potestad sobre esos elementos que nos son indispensables, como el acceso a la música, el acceso a los libros, el acceso a los materiales educativos, la capacidad de crear sobre lo ya creado, la posibilidad de remixar, la posibilidad de tomar obra ajena y resignificarla, la posibilidad de controlar el propio software. Todas estas obras que estoy mencionando hacia el pasar están reguladas por la Ley de Propiedad Intelectual. Y en esa regulación es que nosotros tenemos que poner el foco, porque es esa regulación la que limita las posibilidades ciudadanas de hacer con esas obras libremente y de expresarse libremente. Y aquí entonces no se trata específicamente, la cuestión corporativa es diría, un efecto colateral. Bien, Beatriz, sí. Estabas hablando recién justamente de la posibilidad de esto del software libre, de poder, digamos, tomar ciertos textos, tomar cierta música y remixarla, tomar ciertos videos, ciertos productos culturales. Y justamente estando acá con Gonzalo, también que se desarrolla como periodista acá en Córdoba, esta posibilidad, esta cosa que tienen los medios por ahí de citar. Y a la hora de
tomar a lo mejor esa libre circulación de los productos culturales, el reconocimiento o el cierto crédito que tenga el creador de... No como el reconocimiento de una forma, digamos, de dinero, sino como un reconocimiento de decir, bueno, esta persona fue la que hizo o la que permitió cierto producto cultural. Te lo pregunto a vos, Gonzalo, y se lo pregunto también a Beatriz, si se trató desde el punto de vista de los medios de comunicación también. Yo por lo menos, no. Yo por lo menos en la sesión en la que estuve no se trató desde ese lado. Quisiera hacer una salvedad sobre eso que estás diciendo. Nadie está poniendo en cuestión la cuestión del derecho de ser reconocido por el trabajo que uno ha hecho, incluso el derecho de ser reconocido monetariamente por el trabajo que uno ha hecho. Porque mucha gente trabaja de la producción cultural y aspira a vivir de la producción cultural, y es una aspiración no solo honesta, es una aspiración deseable. Una sociedad va a ser más rica culturalmente mientras más gente pueda dedicarse full time a la cultura. Si alguien puede dedicarse full time a la música, full time a los libros, full time a los materiales educativos, full time al software. El punto es que ese garantizar a aquel que produce la obra un nivel de vida digno, un ingreso que le permita vivir de su laburo dignamente, primero, no se está cumpliendo con el actual sistema de propiedad intelectual. Y segundo, no debe ser prioritario al hecho de del acto de acceder a la cultura. Debe estar en igualdad de condiciones, es decir, debe estar el derecho de vivir dignamente del propio laburo, de laburar de lo que uno aspira, de poder poner un plato de comida y mandar a sus hijos a la escuela trabajando en un sector que es difícil, que es competitivo, que es problemático, sin tener que apelar al aparato punitivo del Estado o a medidas de restricción que obturan el ejercicio de derechos de otros. De hecho, se tiende también a... ¿Qué tal, Gonzalo? Te saluda, Beatriz, ¿cómo andás? Se tiende a confundir el derecho de autor con el copyright, me parece que también ensuciando un poco la cancha. Y por otro lado, una cosa interesante que me parece que vos hablabas de software, pero también de hardware. Hoy todos los dispositivos que tenemos lo que nos permiten es copiar y crear. Y es muy loco que las mismas empresas que persiguen a los usuarios que hacen eso sean las que te permiten copiar y crear. Digo, Google hoy permite copiar y con sus aplicaciones permite copiar, crear, hacer un montón de cuestiones. Y son las empresas que después se hacen el control de policía cuando otras empresas con las cuales se asocian le dicen, che, me están violando los derechos sobre una obra que colgué en YouTube, por ejemplo. Entonces hay como un juego doble, medio raro de somos una comunidad, trabajamos todos juntos. La otra pregunta es, ¿cuándo te paga YouTube cuando vos subís una obra? Y esas cuestiones, ¿no? De la repartija de esa torta de plata que ellos mismos se llevan. Y lo otro, ¿no? De trabajar casi como de buchones de las grandes empresas, en el caso de YouTube. De o Facebook también. Facebook también lo hace, claramente. Permítanme, me estás disparando cantidades de ideas que puedo comentar. Primera cosa, el laburo de buchón que tiene que hacer Google y YouTube tiene que ver con la ley vigente en los Estados Unidos y con el hecho de que ellos están regulados por la ley de los Estados Unidos y están obligados a hacerlo porque si no son responsables de la violación de propiedad intelectual. Eso se llama DMCA o Digital Millennium Copyright Act, que es una ley vigente en los Estados Unidos que obliga a estas empresas a hacer esto. Que por cierto, nosotros no estamos exentos de que una cosa así nos pase porque los tratados internacionales en general de libre comercio y ese tipo de cosas traen cláusulas como esa. Por suerte Argentina no está embarcado en ningún avance en esa materia. Claro, pero sin embargo tenemos, una ley de propiedad intelectual o derecho de autor bastante obsoleta, digamos, es bastante antigua la ley que tenemos acá en Argentina que regula todo ese tipo de cosas. Mira, nuestra ley yo diría que es anacrónica, porque obsoleta es para cumplir el objetivo original, que era promover un nivel de vida digno para los autores y promover la publicación de más y mejores obras. A un sector le sirve la ley de propiedad intelectual. El miércoles en Flaxo, Argentina, hicimos un seminario donde estuvo la gente de SADAIC y tiraron una serie de datos muy interesantes. En el último ejercicio, en el balance que van a aprobar en la próxima asamblea de socios, que es ahora en estos días, SADAIC recaudó $100 millones, 1.000 millones de pesos. Pobre. En un año de recaudación basados en esta ley. O sea, no está tan obsoleta la ley para los que la... Sí, para los que la saben usar. Para este sector. Víctor Yunes, para los que tienen el monopolio de su uso, que no es lo mismo, porque ellos tienen el monopolio de la recaudación por un decreto ley de una dictadura de 1968. Pero después
uno ve cómo se reparte eso, y por ejemplo, SADAIC administra el dominio público pagante, y el propio Víctor Yunes reconoció en la charla de el Centro Cultural Kirchner que SADAIC giró en este mismo donde recaudaron 1.000 millones, giraron 35 millones al Fondo Nacional de las Artes para fomento de las artes. 35 millones sobre 1.000 que recaudaron. Bien, yo la última, por lo menos de mi parte, en relación a esta cuestión, tiene que ver con cómo cambia el paradigma, no quiero decir negocios, sino quiero decir el paradigma económico directamente, en relación a las nuevas tecnologías y estas cuestiones de el copyleft. ¿Cómo cambia, teniendo en cuenta, por ejemplo, que desde el periodismo también en su momento fue defenestrada, digamos, toda esta recuerdo hace un tiempo, hace algunos años, una nota de Pablo Sirven de La Nación diciendo de que todos los que hablan de cultura libre en realidad no saben lo que están diciendo porque no se puede vivir del aire, digamos. Entonces, ¿cómo cambia ese paradigma económico? Bueno, el paradigma económico cambia por algo que muy claramente describió Martín Becerra en la misma charla, que tiene que ver con que los sistemas de propiedad intelectual construyen escaseces artificiales sobre bienes que son infinitos. Cuando vos tenés una canción la podés reproducir al infinito y la canción no se gasta, es lo que en economía se conoce como un bien público. El desafío que tenemos es encontrar una forma o diversas formas de que aquellos que producen estos bienes públicos que a la sociedad le interesan y que nutren la vida social y que nutren nuestras sociedades y nuestra cultura, tengan formas de vivir dignamente de su laburo. Una de las principales trabas es el sistema conservador vigente, el hecho de que SADAIC reconozca que recauda 1.000 millones de pesos en un año implica que hay plata para la cultura. La pregunta es, ¿quién se lleva esa plata? Claro. ¿Qué se hace con esa plata? ¿A dónde va esa plata? Esa plata va a un sistema de reparto totalmente oscuro. Sí, eso, tenía entendido que el sistema de SADAIC de reparto de esa recaudación es bastante arbitrario. Son según ciertos porcentajes que ellos designan. A ver, para ser socio pleno con derechos en SADAIC no podés pasar menos de 11 años, como mínimo. Para ser socio adherente te toman un examen. Ellos mismos te toman un examen para ver si vos podés ser socio de SADAIC. Y una nota de color, ya como para ir dejándolos con una nota de color. Adivinen quién no pasó el examen de SADAIC cuando se quiso asociar. Les doy el año para que tengan una idea, en 1972. ¿Charly García o Spinetta? Sí. El Flaco Spinetta. El Flaco. Yo sabía que el que más ganaba era Luis Miguel. El Flaco Spinetta no pasó la prueba para ser socio adherente de SADAIC. Adherente, ni siquiera pleno. Cuando estos burócratas dijeron, no, usted no pasa la prueba, afuera. Sí. De la integración de esta sociedad sale la norma de cómo se reparten esos 1.000 millones que se cobraron este año. En el último año se cobraron 1.000 millones de pesos. Ahí está la plata está, la gente consume discos, la gente, porque YouTube le paga a SADAIC por las reproducciones de música, un 10% de la facturación de publicidad argentina que factura YouTube va a parar a SADAIC para repartir entre los músicos. Bien. ¿Quién cobra eso? ¿A dónde va? Ahí hay que empezar a replantear todo el modelo, porque lo cierto es que los jóvenes, los músicos independientes que quieren vivir de la música, están innovando en el mercado, están probando plataformas nuevas, están haciendo crowdfunding, están tocando en vivo, se están rebuscando la vida, porque el sistema de propiedad intelectual alimenta a unos pocos, que son estos que manejan la torta. Así que hay mucha tela para cortar y es una alegría que el Estado esté ofreciendo estos espacios porque es una política pública, en definitiva. Bueno, hay que construir una política pública. Bueno, Beatriz, te agradecemos mucho por esta comunicación. Nosotros nos quedamos con el Gonza acá charlando un poquito más sobre esto, pero te dejamos a vos. Te agradecemos mucho por habernos dado tu tiempo, digamos, para poder charlar sobre esto. Bueno, sigan ustedes con el tema, que es muy... Agradezco mucho por el espacio. Bueno, hasta luego. Muchas gracias. Hasta luego. Chau, chau. Ahí escuchábamos a Beatriz Busaniche, que es secretaria de la Fundación Vía Libre, que bueno, está muy metida en todos estos temas. Yo, Gonza, bueno, recién Beatriz se fue hablando de lo que es el tema de los músicos y cómo se la están arreglando ahora. ¿Querés que vayamos primero a un tema? Hacemos un corte y enseguida después hablamos directamente de eso porque me interesa mucho. Lo pasan en lista, así alguien puede facturar después. Claro, de una.